El instructor de combate de los Navy SEAL observó al hombre sentado en la mesa número 8, sin intentar disimularlo, habló con un tono lo suficientemente fuerte para que varias personas alrededor pudieran escuchar cada palabra. Con todo respeto, señor, lo que aparece en las películas es coreografía. Eso no es combate real. Y creo que mis muchachos necesitan entender la diferencia. La cafetería militar continuó en silencio durante un instante. El hombre al que se dirigía era Chuck Norris. Tenía 45 años, vestía unos pantalones militares color arena, una sencilla camiseta blanca y unas botas vaqueras que parecían fuera de lugar en aquella base naval. Chuck dejó el tenedor sobre la bandeja y levantó lentamente la mirada. No había molestia en sus ojos. Solo tranquilidad. Enfrente estaba el suboficial mayor Daryl Brennan, un veterano instructor de combate cuerpo a cuerpo de los Navy SEAL. Un hombre respetado, con años de experiencia y varias misiones reales a sus espaldas. Pero había algo más. Brennan estaba convencido de que estaba haciendo lo correcto. Y, en ocasiones, la convicción puede ser más peligrosa que la ignorancia. ¿Puedo ayudarlo, señor Chief? Preguntó Chuck con calma. Brennan asintió. Solo quiero una respuesta, señor. En una de sus películas usted derrota a varios hombres en cuestión de segundos. ¿Realmente cree que eso funcionaría contra adversarios entrenados? Las conversaciones alrededor se apagaron. Los marineros y los jóvenes en entrenamiento dejaron de comer. Sin hacer ruido, todos comenzaron a escuchar. Chuck respondió con total sinceridad. Aquello era cine. Había especialistas, repeticiones y un coreógrafo. Claro que no es así como ocurre una pelea real. Brennan pareció satisfecho por un momento. Pero inmediatamente lanzó la propuesta. Entonces permítame mostrarles a mis alumnos la diferencia. 3 minutos. Contacto ligero. Cualquier técnica. Aquí mismo. La sala quedó completamente inmóvil. Chuck no respondió enseguida. Porque sabía perfectamente lo que estaba en juego. Si rechazaba el desafío, algunos pensarían que el héroe de las películas evitaba probarse. Y si aceptaba, no había una victoria verdadera. Si perdía, sería el actor derribado por un SEAL. Y si ganaba, sería la estrella de Hollywood que humilló a un instructor delante de sus propios hombres. No había beneficios. Solo problemas. Pero Brennan había hecho la propuesta delante de más de 40 hombres. Y Chuck llevaba demasiados años viviendo entre artistas marciales como para no reconocer cuando una situación había cruzado un punto de no retorno. Finalmente, habló con voz baja. Está bien, señor Chief. Vamos afuera. Daryl Brennan tenía 33 años. Medía más de 1,90 m y pesaba más de 90 kilos. Había pasado 12 años en la Marina y 8 de ellos como miembro de los SEAL. Era un hombre endurecido por el entrenamiento y por experiencias que muy pocas personas podrían comprender. Además, no era arrogante. En su mente, estaba haciendo un favor. Durante semanas había pensado en una lección que quería grabar en sus estudiantes. La diferencia entre las fantasías del cine y la realidad de un enfrentamiento verdadero. 2 antiguos alumnos habían regresado recientemente de despliegues con esa mirada silenciosa que solo traen quienes han visto demasiado. Y Brennan había llegado a una conclusión. Si alguno de sus hombres aprendía reflejos equivocados por imitar escenas de películas, él sería responsable. Por eso, cuando vio a Chuck Norris caminando por la base con aquellas botas vaqueras, creyó haber encontrado una oportunidad perfecta para enseñar. Su habilidad era real. Su experiencia era real. Lo que estaba a punto de ponerse a prueba no era su capacidad. Era su certeza. Chuck recogió tranquilamente la bandeja. La dejó en la zona de devolución con una precisión casi ritual. Colocó el plato encima, acomodó los cubiertos y después hizo una pequeña inclinación con la cabeza. Entonces ambos comenzaron a caminar. El trayecto duró poco más de 1 minuto. Atravesaron el camino principal, pasaron cerca de los barracones y se dirigieron hacia el famoso Grinder, una enorme superficie de concreto donde generaciones de SEAL habían entrenado hasta el límite. Detrás de ellos comenzaron a aparecer espectadores. Primero algunos operadores fuera de servicio. Después varios instructores. Luego jóvenes reclutas aún mojados por el entrenamiento acuático. Y finalmente, incluso el comandante de la escuela salió de su oficina al notar aquel extraño desfile. Nadie intentó detenerlo. Porque todos comprendieron algo. Aquello ya había comenzado. Y, aunque todavía nadie lo sabía, los siguientes segundos quedarían grabados en la memoria de todos los presentes durante décadas. Lo más sorprendente.
Era que ninguno de ellos estaba preparado para la lección que estaban a punto de presenciar. El concreto del grinder todavía conservaba el calor del sol de octubre. Más de 20 hombres rodeaban el lugar en silencio. Algunos eran operadores experimentados. Otros apenas comenzaban su entrenamiento. Pero todos tenían la sensación de estar a punto de presenciar algo fuera de lo común. Daryl Brennan se quitó la chaqueta del uniforme y la dobló cuidadosamente sobre un pequeño muro de concreto. Debajo se apreciaba el físico de un hombre acostumbrado a entrenar hasta el agotamiento. Chuck Norris, en cambio, no hizo ningún gesto dramático. Simplemente se quitó las botas vaqueras y las acomodó junto al muro. Luego enrolló ligeramente los pantalones y quedó descalzo sobre el suelo caliente. No parecía un hombre preparándose para una pelea. Parecía alguien dispuesto a dar una clase. 3 minutos, contacto ligero. Cualquier técnica. Una rendición verbal o un toque terminan el combate, recordó Brennan. Chuck asintió. De acuerdo. El comandante dio la señal. Y todo comenzó. Brennan no perdió tiempo. Su primera acción fue cerrar la distancia inmediatamente. Esa era la filosofía que enseñaban los SEAL. No permitir que el adversario encontrara ritmo. Acercarse. Presionar. Convertir el combate en algo incómodo y resolverlo rápidamente. Pero algo llamó la atención de todos desde el primer segundo. Chuck no retrocedió. Los hombres que observaban se dieron cuenta enseguida. Porque un hombre sin experiencia habría dado un paso hacia atrás. Chuck no. Con un pequeño movimiento lateral cambió el ángulo y dejó pasar el ataque. Brennan ya estaba dentro de la distancia que él quería. Era precisamente donde había entrenado durante años para dominar. Entonces lanzó un golpe corto con el codo. Una técnica simple, directa y efectiva. Pero el impacto nunca llegó. Chuck interceptó el movimiento utilizando el antebrazo. Y en ese instante Brennan sintió una descarga recorrerle el brazo. Aquello no era normal. Había golpeado algo extraordinariamente sólido. Lo que Brennan todavía ignoraba era que durante años Chuck había realizado un entrenamiento obsesivo, fortaleciendo sus brazos miles y miles de veces. Era una sensación completamente distinta a cualquier cosa que hubiera experimentado. Sin embargo, el instructor continuó. Su entrenamiento le decía que debía encadenar ataques. Así que inmediatamente lanzó un golpe de derecha. Pero nuevamente encontró el vacío. Chuck ya no estaba ahí. Otra vez había cambiado el ángulo. Los presentes comenzaron a guardar un silencio extraño. Un silencio incómodo. Los SEAL eran famosos por las bromas, por los comentarios y por burlarse incluso en las situaciones más tensas. Pero nadie estaba hablando. Todos observaban. Todos estaban registrando lo que ocurría. 5 segundos. 3 ataques. 0 impactos. Brennan podía sentir las miradas de sus hombres. Y sabía perfectamente lo que eso significaba. No podía seguir fallando. Así que decidió recurrir a una técnica de derribo. Si lograba llevar la pelea al suelo, recuperaría la iniciativa. Se lanzó con decisión. Pero lo que sucedió después no formaba parte de los manuales que él enseñaba. Chuck reaccionó instantáneamente. Su cuerpo parecía haber ejecutado el movimiento mucho antes de que la mente tuviera que pensarlo. Las caderas retrocedieron. Los brazos controlaron los hombros. Y el intento de derribo se desintegró. Brennan terminó golpeando el concreto con la barbilla. Alzó la vista, esperando que su adversario aprovechara la ventaja. Pero Chuck hizo algo que nadie esperaba. Retrocedió. Le concedió espacio. Y esperó. Aquello no era una pelea para destruir a alguien. Era una lección. Y todos los hombres alrededor comprendieron ese detalle en el mismo instante. Porque cualquiera habría intentado terminar el combate. Pero Chuck había decidido otra cosa. Brennan se puso de pie. Ahora la frustración comenzaba a mezclarse con el orgullo. Y cuando el cuerpo se llena de frustración, la mente deja de ser paciente. Chuck lo notó inmediatamente. No estaba mirando los puños. Estaba observando los hombros. Porque los hombros revelan la intención antes que las manos. Y entonces ocurrió. En una fracción de segundo, Chuck giró sobre sí mismo. El movimiento fue limpio. Preciso. Casi imposible de seguir con la vista. La pierna describió un arco perfecto. Y el impacto alcanzó un punto exacto del cuerpo. No fue con toda la fuerza. Ni siquiera fue necesario. Brennan sintió como el lado derecho de su cuerpo dejaba de responder correctamente.
No perdió el conocimiento. No cayó completamente. Pero terminó apoyando una rodilla sobre el concreto, incapaz de comprender lo que acababa de suceder. El Grinder quedó inmóvil. Ni una palabra. Ni una broma. Ni un comentario. Durante varios segundos, más de 20 hombres permanecieron completamente en silencio. Porque todos acababan de presenciar algo que ninguno esperaba. Y lo más impresionante era que Chuck Norris todavía no había pronunciado una sola palabra. Durante unos segundos nadie se movió. El calor seguía elevándose desde el concreto. A lo lejos se escuchaban los sonidos habituales de la base. Pero para los hombres reunidos alrededor del Grinder, el mundo parecía haberse detenido. Daryl Brennan permanecía de rodillas. Consciente. Respirando. Intentando recuperar el control de su cuerpo. Chuck Norris no celebró. No levantó los brazos. No sonrió. Simplemente esperó. 10 segundos después, caminó hacia él y extendió la mano. Brennan levantó la vista. Observó el rostro tranquilo del hombre al que había retado delante de todos. Y aceptó la ayuda. Chuck lo sostuvo con firmeza mientras recuperaba el equilibrio. Nadie dijo una palabra. Ni siquiera el comandante. Porque todos comprendían que estaban presenciando algo más importante que un simple enfrentamiento. Finalmente, Brennan logró hablar. «Señor, ¿dónde aprendió a detener ese derribo?» Chuck respondió con naturalidad. «En Corea, hace muchos años. Un instructor me enseñó. No me debía nada, pero me enseñó todo lo que sabía». Brennan asintió lentamente. Todavía intentaba procesar lo ocurrido. «Esa técnica no aparece en nuestros manuales». Chuck sonrió ligeramente. «Lo sé, señor Chief. Los he leído». Aquella respuesta provocó algo inesperado. Uno a uno, los hombres que observaban comenzaron a ponerse firmes. No fue una orden. No fue una ceremonia. Simplemente sucedió. Era la manera en que aquellos guerreros reconocían algo que no esperaban encontrar. Respeto. Poco después, el comandante se acercó. Le devolvió a Brennan su uniforme y miró a Chuck. «Señor Norris, ¿le gustaría acompañarme a tomar un café más tarde?» Chuck aceptó. Pero antes, él y Brennan regresaron juntos a la cafetería. La hora de la comida había terminado y el lugar estaba prácticamente vacío. Brennan tomó 2 cafés y se sentó nuevamente frente a la mesa número 8. Su brazo comenzaba a recuperar la movilidad. Permanecieron unos segundos en silencio. Entonces Brennan formuló una última pregunta. «Quiero una respuesta honesta. ¿Por qué no terminó la pelea cuando tuvo la oportunidad?» Chuck lo miró directamente. Y respondió con una frase que el instructor recordaría el resto de su vida. «Porque usted no era mi enemigo». Brennan permaneció inmóvil. Chuck continuó. «Era simplemente un hombre que necesitaba aprender algo que yo conocía. La diferencia entre un maestro y un enemigo depende de lo que uno decide ver». Aquellas palabras tuvieron más impacto que cualquier técnica. Porque por primera vez en mucho tiempo, Brennan comprendió algo fundamental. Su habilidad nunca había sido el problema. Lo que necesitaba corregirse era la certeza absoluta con la que había juzgado a otro hombre. Los dos bebieron el café en silencio. Un silencio extraño. Profundo. De esos que solo aparecen cuando 2 personas acaban de construir algo que durará muchos años. 3 semanas después, Brennan presentó una propuesta para mejorar el entrenamiento de combate. Algunas técnicas y principios nuevos fueron incorporados al programa. Y curiosamente, los futuros alumnos aprenderían aquellas enseñanzas sin saber nunca quién había inspirado ese cambio. Los años pasaron. Brennan terminó su carrera militar. El comandante se retiró. Los hombres que estuvieron presentes aquel día fueron destinados a diferentes lugares. Y la historia comenzó a viajar. Pero como suele ocurrir con las leyendas, las versiones cambiaron. Algunos aseguraban que Chuck había dejado inconsciente al instructor. Otros decían que el combate había durado varios minutos. Incluso hubo quienes añadieron detalles que jamás ocurrieron. Sin embargo, los hombres que realmente estuvieron ahí sabían la verdad. La realidad había sido mucho más sencilla. Y mucho más grande. Porque Chuck Norris jamás habló públicamente de aquel episodio. Nunca lo utilizó para presumir. Nunca buscó reconocimiento. Nunca escribió sobre ello. Y cuando muchos años después alguien le preguntó por qué había guardado silencio durante tanto tiempo, respondió algo que revelaba perfectamente la clase de hombre que era.
Porque Daryl Brennan era un gran instructor. Y la corrección de un gran maestro no es una historia que me corresponda contar. Y quizás esa fue la lección más importante de todas. No se trató de una patada. Ni de una técnica secreta. Ni siquiera de quién era más fuerte. Aquel día, más de 20 hombres entrenados para enfrentar las situaciones más difíciles aprendieron algo que ningún manual podía enseñar. Que la verdadera maestría no necesita presumir. Que la experiencia auténtica no busca aplausos. Y que los hombres realmente extraordinarios suelen ser los que menos necesitan demostrarlo. Porque a veces, la mayor muestra de poder es la humildad.